Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias y enhorabuena a la Escuela de Música y Danza por la verdad es que este mini concierto que nos ha dado y que luego va a continuar. Bueno, hoy la verdad es que si hay cosas importantes para un alcalde, yo creo que hoy es un día importante también para él, ¿no? Que es presentar en este caso algo tan importante como puede ser que un grupo de personas, tanto del municipio como gente que son para nosotros ya casi como hijos adoptivos, como es el caso de Paco, pues son capaces de reunir en este momento y ponerse a escribir, que a veces es muy difícil, enfrentarte a un folio en blanco es muy complicado, y poner de alguna manera, pues en este caso, pues escribir lo que es la historia de nuestro pueblo, la cultura, todo lo que implica en este momento. Con lo cual, para nosotros, la verdad es que cuando se nos vino y se nos propuso este planteamiento que ya venía rondando por parte de muchas personas, que venían hablando, escribiendo pequeños artículos, la verdad es que fue algo que para mí fue un gusto y un placer. En este caso, Francisco fue el primero que se me acercó. Yo sabía que se estaban ya gestando desde la propia biblioteca por diferentes grupos de trabajo que se venían trabajando de alguna manera, de diferentes maneras, y la verdad es que plantearnos que hacer unos cuadernos de historia sobre cultura popular de Madridejos para nosotros fue un orgullo en ese sentido. Fruto de este trabajo, casi más de un año que llevamos peleando en el buen sentido de la palabra. A veces esto hay que debatir y discutir mucho para poder llegar a gestar lo que tenemos aquí encima de la mesa. Pues la verdad es que es un placer que podamos presentar hoy aquí, ante todos vosotros, ante todos ustedes, pues el primero, y por eso decimos el primero, de los cuadernos de historia y cultura popular que queremos que se sigan presentando en Madridejos. Me acompañan en la mesa tres personas que yo creo que son el alma mater un poco de que esto haya sido posible. Falta mucha más gente aquí, no están todos, lógicamente, pero sí que les pedí que hubiese un grupo de coordinadores, o por llamarlo así, que se encargasen un poco de coordinar a toda la gente que va a trabajar y que ha hecho su esfuerzo en poder presentar este tipo de libros. Está conmigo Francisco Domínguez Gómez, que muchos le conoceréis. Es de Consuegra, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya se siente barrudo, y yo creo que barrudo de corazón, ¿eh? Es un poco cabezón, eso sí es cierto, hay que decirlo, pero bueno, yo creo que sabe que se lo digo con el corazón y con el cariño desde ese punto de vista, pero para nosotros sabe que le tenemos el corazón, y es un hombre que la verdad que tiene un ímpetu y unas ganas de hacer, que a veces si no tenemos gente así que tire para adelante, a veces es complicado gestar algo como esto es posible, ¿no? Por otro lado, está aquí a mi lado Lola César y Julia Rodríguez, que son dos personas que venían trabajando ya, y yo creo que desde mucho tiempo, que quizás, bueno, pues le da un poco de corte, pero yo creo que son representantes muy importantes de un montón de gente que está detrás de ellas, que ya ellas presentarán más adecuadamente. Me gustaría que estuviese aquí también, pero ya habrá tiempo de ocasión, que estuviese Tere, nuestra bibliotecaria, porque creo que hace una labor importante por parte de tanto en el ayuntamiento como por parte de la transmisión de la cultura, el gusto por la lectura, que es algo muy importante en Madridejos para nosotros y creo que es clave. Yo creo que el secreto, además de este primer libro que presentamos aquí, pues es que habéis conseguido aglutinar, y tengo que darle la enhorabuena a los tres, pues yo creo que a muchas personas de diferentes tipos, donde vamos a poder conocer no solo la historia, la cultura, también cosas peculiares, como incluso tradiciones populares de nuestro pueblo. Yo creo que en este caso incluso esa asociación que lleva tiempo trabajando en Madridejos, como es el Carpío, que mantiene vivas nuestras tradiciones, es muy importante que no desfallezcáis y que sigáis trabajando día a día por todo esto. Y la verdad es que solo tengo que daros la enhorabuena a todas y a todos en que habéis participado activamente. En este caso también a la Concejalía de Cultura y Festejos, que más que en este caso menos festejos y más cultura, que tengo que agradecerte un poco que hayas participado un poco activamente de alguna manera que se mantenga vivo esta primera edición. Yo no quiero en este momento ya pues acaparar mucho más. Creo que lo interesante es que ellos presenten en realidad en qué ha consistido pues la edición de este primer volumen, que espero, y lógicamente yo sé que tienen ya mucho más material preparado para empezar a sacar. Sé que todos los inicios a veces tienen sus dificultades, sus problemas, pero yo creo que el trabajo está muy bien hecho, está ahí, y que vais a poder cada uno de vosotros pues poder de alguna manera pues conocerlo y que esté a vuestra disposición. No me enrollo mucho más. Jesús, tienes tú la palabra.
Pues buenas noches de nuevo. Poco más que añadir a lo que ha dicho el señor alcalde. Para mí, como concejal de Cultura, evidentemente es un placer el poder estar aquí en la presentación de este libro, que se titula, o se llama, Cuadernos de Historia y Cultura Popular. La historia y la cultura, creo que son dos cosas que nos unen, como arigenses, como manchegos, como saburenses, que veo por aquí muchos, Nines, Diego, etcétera. Y bueno, gracias por venir. Os voy a dejar con Paco, que ha preparado un discurso de estos suyos con enjundia y que seguro que no os va a aburrir. Te has equivocado. Pero bueno, te perdono. Señor alcalde, portavoces de los grupos políticos, concejales, autoridades y amigos y amigas. No es esta para mí la situación más cómoda desde que empecé a pensar en este proyecto, o invento, por decirlo de una manera más familiar, porque no me escucho bien cuando hablo en público y no me gusta, en fin. Bueno, dejemos esta salvedad y en primer lugar me pregunto por qué algo parecido a los cuadernos que presentamos no se han realizado antes. Pues no lo sé. Vosotros diréis, pues quiero decir que tampoco es que lo que vamos a presentar es la cosa del otro mundo, sino que no lo sé, porque hasta ahora no ha salido algo parecido. Porque Madridejos tiene poca historia, pues no es verdad, no es verdad. Yo hace tiempo, cuando hicimos una cosa en Consuegra, un libro de historia muy interesante, pues cuando me encontraba algo al remover en los archivos de mi padre, pues iba apartando a un lado todo lo que me encontraba de Madridejos, porque él, algunos sabéis que era de aquí, hombre, no era de aquí, pero que tenía raíces madrilejenses, y todo lo que encontraba de Madridejos, pues procuraba dejarlo en un buen sitio para algún día poderlo sacar. En fin, esa es una de las razones por las cuales, pues cuando iba yo acumulando cosas, pues se me empezó a remover un poquito el asunto este y en fin, pues haber conocido a Marcial hijo, Marcial Morales hijo, pues todo iba paralelo y en fin, el haber ido a su casa, el haberme enseñado tantas cosas y tanto como sabe de Madridejos, pues empecé yo a ver la idea un poco clara de que podíamos hacer algo, porque Madridejos tiene más historia, como os he dicho antes, de la que creemos. La desgracia de haberse quemado los dos archivos municipales, pues eso influye mucho, pero no quiere decir que no haya otros archivos donde se pueda investigar y se pueda ir a buscar cosas sobre nuestro pueblo. ¿Por qué hemos sacado se llaman cuadernos de historia? Pues porque hacer un libro de historia pues es muy complicado, nunca se termina, nunca te quedas convencido de que has reunido todo lo que querías reunir, y entonces esta fórmula de hacer trabajos aislados, más cortos o más largos, con más información o con menos, quedan abiertos para poder continuar después, cuando uno quiera o cuando sepamos más cosas. Entonces es una fórmula que no te complica mucho la vida y no tienes que decir voy a rematar esto o voy a sacar todo lo que hay, porque muchas veces es imposible. Y como os digo, pues esta fórmula pues ha sido la más adecuada. El Madridejos pues ha formado parte, como sabéis, del Priorato de San Juan durante 7 siglos, y eso está ahí, eso no es moco de pavo, son 7 siglos de historia. Y claro, pues además este año celebrar el 775 aniversario, pues ya empezó a llamarme un poco más la atención y a intentar sacar algo al respecto. En realidad este tomo no va de la Orden de San Juan apenas, pero cabe la posibilidad de que hagamos un número especial en breve, o no sabemos cuándo, es posible. Bueno, pues a continuación, no he dicho nada de lo que tengo apuntado, pero bueno, es igual. Marcial me dijo una vez que mi padre le animó para que sus
que sus investigaciones las enfocara por donde está haciendo su tesis doctoral. Para mí es una satisfacción y puede ser un motivo por los que estamos hoy aquí precisamente, y me dirijo a vosotros. Él va a ser fundamental en estos cuadernos porque se dedica a estudiar la historia de Madridejos. Y si encima tiene un padre que tiene todo lo habido y por haber de las costumbres, de las tradiciones y de todo, pues yo creo que está casi hecho. Pero en fin, esto no se reduce solo a la historia de Madridejos y a la historia antigua de Madridejos, sino que vamos a tratar por medio, que tampoco es por medio de ellas exclusivamente las que van a dedicarse a eso, pero ellas son las que han hecho más hincapié en el tema de la cultura popular. Son las que creo que tienen más interés. Yo quizás tenga un poco más interés en lo histórico, aunque de los demás pues también no faltan cosas. Haber conocido, por ejemplo, tengo que mencionar a algunas personas como Andrés Maroto, que no sé si está por aquí, que como él vive en Consuegra, pues puedo decir que tiene mucha culpa de que a mí me haya preocupado yo por saber cosas porque él ha sido siempre muy curioso y a mí la verdad es que me ha motivado bastante. Tengo que inevitablemente hablar de Marcial un poco más, de Marcial padre. Este hombre, aparte de que me ha motivado a mí, se dedica a motivar a la gente, y seguramente algunos de los que estáis aquí, pues cuántas veces os llega con historias y con papeles que os da para que los leáis y digáis que os gusta. En fin, es una fórmula que utiliza y que a mí, pues la verdad es que me encanta. Y en fin, he tenido que volver a hablar otra vez de la pareja padre-hijo porque van a ser, como he dicho antes, fundamentales en este proyecto. ¿Qué más? El haberme metido en este lío también es porque hay muchas personas detrás que están aquí delante, detrás de mí, pero que están delante, como es un señor o un chico de Turleque que muchos conocéis y conocéis al padre, a un hermano que trabaja aquí que se llama Juan Palencia. Este está chiflado, perdido por la historia, pero chiflado. Y se ha juntado conmigo y claro, pues yo le motivo, le doy datos, le doy pistas y colaboro con él y no sé, solamente me pone una pega, que no le puedo llamar a partir de las 10 de la noche. Eso es sagrado. Y en fin, hemos hecho un trabajo muy interesante con Consuegra y vamos a continuar. Y ahora lo hemos desviado aquí y creo que todos vamos a alegrarnos. Paralelo a Juan Palencia, va con él Diego Rodríguez, que muchos conocéis porque su esposa, su mujer, es de Madridejos. Ambos trabajan en el Instituto de Consuegra, pero da exactamente igual, que trabajan en el Instituto de Consuegra como si trabajan en el de aquí. Otro que es un poquito más tímido, es un poquito más callado, pero luego las mata callando. Y también tiene mucho que decir, y los dos trabajos que han preparado para este primer cuaderno, creo que sin tirarnos ningún farol, en internet hay muchas chorradas que creo que deben ya de desaparecer y deben de ser un poquito desde ahora un poquito más serias. Y ellos se van a encargar y cuando leáis el trabajo que han hecho os va a encantar. ¿Quién más me falta? Pues detrás de mí también o conmigo va paralelo, que no está aquí esta noche, un chico de Consuegra o un chico ya entrado en años que se llama José García Cano. José García Cano pues ha colaborado conmigo en la coordinación del libro que hicimos en Consuegra y la verdad es que es un ratón de los archivos. Lo mismo te lee el latín que te lee cualquier tipo de letra y le encanta. Él tiene también raíces madrilejenses, como digo en la presentación, y está encantado de trabajar aquí, de trabajar con nosotros. Luego hay otras personas como Ángel, que trabaja en el registro,
pues que también hasta dibuja está bien. Y nos ha hecho un dibujito de lo más interesante para la breve historia de Madridejos. Y desde aquí, pues le doy las gracias porque además me ha prometido un trabajo sobre las calles de Madridejos muy interesante para otro de los números. Vamos a ver, ¿por dónde llego? Bueno, ahora voy contigo, señor alcalde. Hace tiempo, yo es que no sé, calculo mal, el año y medio por ahí, pues te vi por Consuegra. Estabas con el alcalde de mi otro pueblo. Pues fue un día, para mí, un día especial, porque Beni me llamó no me llamó, me lo encontré, para ser más precisos. Este hombre dice, voy a comer con el alcalde de tu pueblo. Así me lo dijo. Digo, pues oye, entonces, ¿cuál es el alcalde de mi pueblo? Dice, pues voy a comer. Y ya me lo explicó. Efectivamente, comiste con él y te regalé un libro y no he encontrado la dedicatoria que te puse porque tengo tantos papeles que no la he encontrado. La hubiera leído aquí ahora con mucho gusto. Pero te dice al final una cosa, y me voy a meter en un terreno un poquito complicado. Te saqué una fotocopia de una revista que se hacía en Consuegra paralela al Tierra Llana, que Emiliano he fallado en no haberte anotado algo, haberte dicho que hubieras hecho alguna comparación, pero tiempo tendremos, o un paralelismo. Pero es que, de verdad, que esto nos ha llevado más tiempo y lo he tenido en la mente muchas veces, pero que no ha llegado el momento en llamarte y decirte, ¿te acuerdas que salía un periódico también en Consuegra? Bueno, pues este periódico, como es natural, empezaron mucha gente, pero al final se quedó solo mi padre, y con unas poquitas ayudas. Entonces, esa revista pues la tenemos conservada, como conserváis aquí en Tierra Llana con mucho cariño, y hay en 2 números que se hablaba de la mancomunidad Consuegra-Madridejos, así como suena, en el año 60 y tantos. Y yo aquel día, pues la verdad es que me llevé una satisfacción grande cuando te vi con el alcalde de Consuegra. Y digo, pero hombre, ¿será posible que al cabo de muchos años volvamos a remover este asunto? Claro, tiene la mala suerte de que ahora van paralelos, pero van contracorriente. Y esto no se va a arreglar nunca. Yo no sé qué, esto no tiene arreglo. Ahora que vamos de la mano y a la par, resulta que no podemos, que chocamos con el muro superior. En fin, yo creo que algo estáis haciendo, creo. Algo estáis haciendo, os está costando mucho y algo estáis haciendo. Bueno, pues aquel día ya te digo que me llevé una satisfacción grande, y luego otra satisfacción grande que he tenido en los últimos años aquí en Madridejos ha sido la participación de Consuegra y Madridejos en muchas de las actividades culturales que se realizan en un sitio o en otro, a nivel de teatros y a nivel principalmente, en este caso voy a mencionar la Batalla Medieval de Consuegra. La Batalla Medieval de Consuegra, ya lo he dicho, creo que otra vez que en público lo dije, pero a lo mejor muchos, casi nadie, pues lo escuchasteis, o algunos, si se acuerdan, y me agrada repetirlo. De Madridejos a Consuegra, a actuar en la Batalla Medieval y a participar, fue un grupo numerosísimo que eso rompió esas barreras culturales que nos separan y que muchas veces nos tienen un poquito, que muchas veces son bromas, pero que bromeamos mucho al respecto, pero que muchas veces se llega un poco más. Y para mí ha sido una de las satisfacciones más grandes que fueran de Madridejos a Consuegra quizás 40 personas. Algunos quizás no os imagináis que fue un número tan grande. O sea, 40 o 45 personas. Y además de los papeles principales. Los papeles principales, no quiero mencionar a nadie, bueno, se me escapa mencionar a Eusebio de la Cruz, porque es que sigue todavía.
el culpable de todo fue Javier Sánchez, claro, que tiró del carro y se llevó para allá, para Consuegra, 40 o 45 personas. Y muchas de ellas han estado hasta ahora mismo, hasta este año. Y eso, pues, a mí me ha llenado de satisfacción y posiblemente sea un motivo por el cual estoy aquí hoy. Y me da, en fin, más fuerza el estar aquí y dirigirme a vosotros. Y la verdad que el mérito de Javier, lo diré, lo he dicho por segunda vez en público, y si lo tengo que decir una tercera, lo diré. Si está por ahí y me está escuchando, pues no me importa que sea reiterativo. Aquello rompió moldes con respecto a las relaciones de Consuegra y Madridejos. Y yo, como las tengo que defender porque estoy en medio, pues lo digo y se me ha escapado en este momento. No sé si me queda algo más que decir. No he insistido mucho en el trabajo que nos ha costado este tinglao que nos hemos traído desde hace unos 8 meses para acá. Nos hemos complicado quizá un poco la vida, demasiado, porque cada uno pensamos de una manera. Yo pensaba hacerlo más sencillo, pero bueno, aquí mis compañeras no vais a encontrar ni una falta de ortografía, ni un paréntesis, ni nada absolutamente. Esto está repasado y revisado al máximo. Han trabajado, quizás hasta algunas veces nos hemos disgustado, porque yo creo que han trabajado de más, porque es que han repasado las cosas y han machacado de más todo. En fin, si lo digo en público es porque estoy convencido de ello. Y perdóname, pues me perdonáis. Lo digo con cariño y espero que algunas cositas por ahí, algunas discrepancias, pues se solucionen, porque este trabajo es muy interesante. Y la portada, os quería hablar de la portada. Déjame un momento. Esta urna funeraria, las personas, los historiadores y los arqueólogos que la han visto se han quedado pasmados, pero pasmados. Y tengo que decir que yo no me explico cómo estará viva, porque hace muchos años que apareció. Y yo no sé los alcaldes qué visión han tenido para que esto, yo no sé dónde la han puesto, en qué sitio, o la Virgen de Valdehierro ha estado pendiente de ella y no se haya roto. Es una urna perfecta, de una importancia tremenda, que en el segundo tomo se va a estudiar un poco más a fondo. Aquí se trata muy por encima. No veáis, es digna del Museo Arqueológico Nacional y está aquí y es una suerte. Y espero que siga estando. Aquí el señor alcalde ahora ha tenido la capacidad, bueno, la visión de comprar una vitrinita y la tiene en la alcaldía, si alguien está interesado en verla, pero os recalco que no sabéis la importancia. Incluso voy a hacer una comparación y espero que los de Consuegra no se enfaden. En el Museo de Consuegra no hay una pieza de tanta importancia como esta. Madridejos, pues había asentamientos romanos, había asentamientos prehistóricos y en el próximo número vamos a sacar una villa romana muy importante que había en Madridejos y muchas cosas más. Y creo que me he extendido demasiado. Si algo se me ha olvidado y alguien me ha dejado en el tintero, pues a lo mejor ahora al final soy capaz hasta de interrumpir a mis... Y si al final, no sé si alguno queréis preguntar algo o alguna cosa, pues luego al final no lo decís. Y luego preguntas, después si hay preguntas. Pues nada, es para mí un placer haber podido plasmar en el primer número de estos cuadernos esta pieza, al que le guste como al que no le guste y al que le guste mucho más, esta pieza tan importante de la historia de Madridejos, y que vamos a seguir investigando y que hay mucho que saber y mucho que descubrir todavía. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra Lola César. Buenas noches. Bueno, Paco me ha dejado poco tiempo, porque la verdad hay mucha gente de pie y no nos vamos a enrollar demasiado. Pero yo voy a decir un par de cosillas y habíamos pensado, Julia y yo, ir contando un poco quiénes son los autores de los artículos y en qué consisten. Esa era la idea que teníamos.
Entonces, antes de eso, yo solo voy a insistir en una cosa. Habéis visto que Paco insiste mucho en lo histórico, y es verdad que este libro o este cuaderno tiene dos grandes ejes, yo digo siempre, aunque están entrelazados y muchas veces no se pueden separar. Uno es el histórico, para lo cual hemos tenido la ayuda, como ha dicho, de historiadores y de gente que está pues, muy capacitada para investigar. Y otro es el eje que llamamos cultural en el sentido amplio. Son tradiciones, son peculiaridades de madridejos, son personajes, son un montón de cosas que se pueden estudiar de este pueblo, como de cualquier otro supongo, y que forman parte de la historia, pero es otra historia, no es la historia con mayúsculas, que digo yo, es la otra historia, ¿no? Entonces, en esa otra historia hemos insistido quizá más nosotras, y él ha llevado la carga de la como os ha dicho, de la primera de estas dos partes. Entonces, dentro de lo cultural, ahora va Julia a hacer una relación, porque esto está organizado de tal modo que hay un índice y en cada uno de ellos pues, va un artículo de todos estos compañeros que han trabajado. Pero antes de entrar con eso, os digo que quería insistir en esto. Una es la parte histórica, otra es la cultural en el sentido amplio. Hay muchos historiadores, pero hay lo que yo llamo investigadores de lo cotidiano. Hay mucha gente que aporta un montón de información, pues eso, de tradiciones, de otra serie de cosas que no se pueden estudiar en los libros y que la tenemos ahí, ¿no? Esas tradiciones no hay que perderlas, hay que rastrearlas. Y aquí hay gente que las ha rastreado durante mucho tiempo y que ha colaborado en esto y que supongo que puede estar bien contento de la labor que ha hecho, ¿no? En esta parte, como os digo, bueno, los estudios, sean del tipo que sean, son rigurosísimos, de verdad. Yo creo que nos hemos esforzado todos porque esto sea un trabajo bueno, o sea, que sea una cosa de la que sentirnos orgullosos todos. Entonces, los estudios son muy buenos, cada uno de ellos, desde el primero hasta el último, ¿eh? La participación, él ha hablado ya mucho de la participación y como vamos a ir hablando de quién ha hecho los artículos, vamos a hablar del resto de los que han participado, pero así en general yo querría decir una cosa. Hemos ido tejiendo una red, la gente ha ido, pues nos hemos ido encontrando a algunos por el camino, a otros les hemos buscado, hemos pensado en gente a la que le interesaría hablar de este tema, buscar o mostrar cosas, ¿no? Entonces hay una red abierta que a mí lo que me gustaría es que esto fuera el inicio de algo, que quien quiera pueda continuar, que se enganche el que quiera, que nos muestre, en fin, que sea como un punto de partida, ¿no? Que yo creo que es importante. Y dentro de esa red, a mí me gustaría destacar a los profesores del IES, que para eso estamos aquí las dos, del IES Valdehierro, y me gustaría decir que hay varios de ellos que han colaborado en este número, ¿no? Hay bastantes de ellos. A Nines la sigo considerando profesora nuestra, porque se ha ido a consuegra, pero ha estado muchos años aquí también. Así que, bueno, pues eso os quería decir. Y quiero que sirva, me gustaría mucho que sirviera esto de homenaje a toda esa gente que desde hace ya mucho tiempo ha ido recopilando cosas, ha ido difundiendo tradiciones, ha ido esforzándose pues, por rescatar la cultura y las tradiciones de Madrid. Entonces no voy a mencionar a nadie, tengo en el prólogo, menciono a algunos de ellos, pero más vale quedarse así, ¿vale? Que no que se te olviden, porque el momento es un poco... Así que ahora pasa Julia y os cuenta un poco el índice. La voy a ayudar yo de todas maneras. Buenas noches. Pues antes de pasar a explicaros el índice, pues sí que nos gustaría a nosotros como coordinadores decir públicamente y dar las gracias al Ayuntamiento, porque desde el principio nos apoyó enseguida, se mostró favorable a la idea, colaborador, y lo que nos sorprendió mucho fue que desde el principio quiso hacer algo diferente, bonito, digno, y que todos los medios a su alcance que pudiera poner, los ponía. Un poco pues siempre mirando el presupuesto, como es normal en esta época, ¿no? Pero la verdad es que públicamente queremos dar las gracias por su apoyo. Y mirad, nos ha parecido interesante que explicaros un poco por encima cómo es el libro, porque no es un libro de historia al uso, o sea, no se cuenta la historia de Madridejos desde el principio, sino hasta nuestros días, sino como habréis ido observando, según ha ido contando Paco y Lola, pues son una serie de artículos
en los que se tratan diferentes temas. Como nos surgieron muchos temas y vimos que había muchos contenidos, nos pareció muy importante al principio pues organizar un índice. Entonces, este índice se divide en 7 partes. El primer punto es el apuntes de historia, segundo, arquitectura, construcciones, tercero, personajes, cuarto, cultura y tradiciones, 5, madridejenses en, 6, peculiaridades y el 7, sabes. Bueno, pues mirad, aparte de las presentaciones, que como es lógico y el prólogo vais a encontrar, el primer artículo que vais a encontrar antes de los apuntes de historia es un artículo que hace Marcial Morales, titulado La defensa de nuestro patrimonio cultural, histórico y artístico. Es una buena reflexión para que veamos que no solamente es necesario conservar el patrimonio que está inventariado, sino que también puede ser que aparezca un patrimonio o algún nuevo elemento que sea necesario conservar aunque esté en manos particulares. Entonces, leedlo con atención, porque este artículo pues, nos pone un poco sobre la pista de que hay, por ejemplo, en nuestros días pues han desaparecido, parece ser, unas pinturas que había en un antiguo palacio del gran comendador de los 5 reinos de España, que estaba en Madridejos. El libro luego está en los prólogos, al final vais a encontrar también una nota final antes de pasar a los apuntes de historia. Mirad, en los apuntes de historia pues hemos hecho una división, lo primero que vais a encontrar es una breve historia de Madridejos, porque como era el primer número que se hacía de esta, al principio llamábamos revista, pero luego como se fueron sumando páginas ya la consideramos libro, al principio ni nos atrevíamos a hablar del libro. Le decíamos incluso cuadernillo, es verdad. Bueno, pero al final ya pues le hemos visto que tiene identidad de libro. Bueno, pues esta breve historia de Madridejos pues ha sido realizada por una serie de historiadores locales y vais a encontrar pues muchos datos que no se han visto hasta ahora ni los habíais oído. A mí me ha llamado mucho la atención cuando lo he leído del Madridejos antiguo, de dónde estaba su plaza antigua, cuáles eran los edificios, muy curioso. Luego viene otra parte fuerte también de la historia, la protohistoria, que sabéis que la han realizado a la limón Juan Palencia y Diego Rodríguez. Ellos han hecho 2 artículos, el primero lo titulan Un ejemplo de protohistoria en la meseta sur, Madridejos, y entonces pues hablando de la urna funeraria, que ya nos ha explicado Paco, que es del siglo III a.C., pues nos hacen un recorrido por todos los asentamientos desde el Paleolítico, desde los antiguos pobladores pasando por la edad del Bronce y la edad del Hierro. Y bueno, pues a mí me ha sorprendido mucho todos los yacimientos que ellos nos han colocado en un mapa. El siguiente artículo realizado por ambos es la importancia de la minería en el área de Madridejos, en la gestación de una ciudad romana en la meseta sur. Todos sabéis, tenemos en la cabeza topónimos en el término de Madridejos referidos a las minas, ¿no? La Casa de la Mina, el Carril de las Minas, la Casa de las Minas o la Mina del Caballo, la Casa de la Plata. Pues ellos nos explican que evidentemente el que a lo mejor la ciudad de Consaura pues fuera muy importante y pues, se debió sobre todo a que en esta zona había muchos yacimientos mineros y entonces era muy importante para los romanos tener una ciudad fuerte, porque sabréis que las minas más importantes del mundo antiguo, el Imperio Romano, estaban aquí en la península ibérica. Y también en este artículo se nos hace un gran recorrido por todas las vías romanas que atravesaban nuestro territorio y cómo esos asentamientos de Madridejos que había en Madridejos pueden venir dados por la situación del camino que había hacia el Levante. Ya pasamos al segundo punto. En el segundo punto, en el de la arquitectura y construcciones, pues hemos estudiado el edificio de la iglesia, de la parroquia, de nuestra parroquia, la iglesia de San Salvador. ¿Por qué? Pues porque hemos incluido un discurso que pronuncia un arquitecto, Juan José Gómez Luengo, que para ingresar en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo pronunció un discurso titulado San Salvador de Madridejos, una iglesia de arquitectura purista. Si os acordáis, este arquitecto fue el que solucionó la grieta que se abrió en los años 70 en nuestra parroquia. Entonces este arquitecto, cuando viene aquí a ver qué pasa, pues se queda asombrado de la iglesia que tenemos,
¿Por qué? Pues porque le asombra sobre todo dos cosas: las dimensiones del edificio y las diferencias que tiene nuestra iglesia con las otras iglesias de Toledo. Entonces él, pues vais a encontrar una descripción maravillosa de nuestra parroquia, de San Salvador, y básicamente el artículo este pues lo ha hecho él, le hemos pedido su permiso y tal. También queremos decir que en este artículo pues José María Moreno, gustosamente, y porque ha sido otro de nuestros colaboradores desde el principio, nos ha cedido todas las fotos. Y también queremos agradecer, aquí hemos dado una descripción muy detallada de la última restauración que se ha hecho en la parroquia. ¿Y por qué? Pues porque hemos visto, según nos explicaron los sacerdotes, pues el pueblo, nosotros, hemos sido los que nos hemos interesado por preservar el patrimonio, puesto que gracias a esas aportaciones de los fieles de Madridejos o de los no fieles, da igual, de los madridejenses, se están pagando aquellas obras. Y Lola sigue contando. El siguiente artículo es el de personajes, y este se lo debemos a María Ángeles Anaya. Os he dicho antes que fue profesora de nuestro instituto, ahora está en Consuegra, y pertenece también al Círculo Histórico Cultural Consaburense. Nos vino un poco de refilón este personaje. Yo creo que aquí nadie sabe, es un prior de los franciscanos de que estaba en Consuegra cuando la inundación, ¿no? La famosa inundación. Y el papel de este prior fue tremendo, el papel que hizo allí, ayudando. Ella dice que es uno de los héroes de ese momento, ¿no? Y resulta que es de Madridejos. Entonces aquí no sabíamos tal cosa y nos pareció muy curioso. Entonces este artículo, que está además hecho, es muy agradable la lectura del artículo, porque va relatando todo aquello y cómo el personaje pues ayudó, pensó, era muy lúcido este personaje. Bien, Fray Benito de los Infantes, no he dicho cómo se llamaba. Fray Benito de los Infantes. Bueno, pues el siguiente lo incluimos en cultura, y es el Tierra Llana. El periódico Tierra Llana, sabéis que fue hace unos 40 años se publicó este periódico, unos 40 números, y yo creo que es uno de los hitos culturales en Madridejos. Es una de esas cosas de las que nos sentimos orgullosos, la mayoría, porque quizá los jóvenes no sepan ni de qué estamos hablando. Hubo un periódico, ya lo cuenta Emiliano muy bien, hubo un periódico, eso, hace ya muchos años, y casi mensualmente se publicó, y era, bueno, pues una publicación muy interesante. Cuando uno de los primeros días nos juntamos, Teresa, Julia y yo, a ver Tierras Llanas, a ver qué pasaba en los Tierras Llanas, vimos que había un artículo firmado por Emiliano. Y dijimos, vaya hombre, pues este va a ser el que nos estudie el Tierra Llana, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha hecho un estudio entrañable de este periódico. A mí me gusta mucho, no solo porque va desgranando los datos técnicos, sino porque cuenta anécdotas y cosas muy curiosas, Aquí lanzamos, ya que estamos en un momento bueno, lanzamos, decía Julia el otro día, tenemos que lanzar la idea de que esto esté en formato digital para que quien quiera lo pueda mirar, que sea, el acceso sea libre para todos. Bueno, a ver, ahí está, podría hacerse algo de eso. Un detalle pequeño que no tengo más remedio que decir de este Tierra Llana. Bueno, Emiliano era una persona apropiada para hacer este artículo, porque además de ser profesor de lengua y de haber escrito en ese momento y de tal, conocía a los dos directores del Tierra Llana. Uno de ellos está aquí sentado a su derecha. Marciano Cuesta Polo empezó con este proyecto y luego lo siguió Jesús Mora López. Entonces él, yo creo que conocía mucho este mundo y nos parecía ideal para que contara esto. Pero os tengo que decir una cosa, que el día que estábamos sentados allí, miramos, y aparte del artículo de Emiliano, aparte de su columnita, a mí me sorprendió ver que en el equipo inicial de 8 personas, fueron 8 madridejenses que se reunieron, como nos hemos reunido nosotros, a hacer algo con una iniciativa cultural, pues una de esas 8 personas era Tomás César, curiosamente. Yo sabía que mi padre había hecho algunas cosas de estas, pero no tenía ni idea que era uno de los que había iniciado esta. O sea que eso también, esta pequeña anécdota me gusta especialmente, aparte porque es mi padre, que era una joya, aparte de por eso, porque muchas veces la tarea esta es anónima. Y a mí eso me encanta, que haya gente que aporte, que tal, y que, bueno, pues pasa el tiempo y ahí está el Tierra Llana, por toda aquella gente que ha colaborado y que ha hecho cosas, ¿no? Así que bueno, pues de ese artículo ya no hablo más, lo leéis, que está fenomenal. El siguiente, que es uno de mis, bueno, no se puede decir nunca esto, iba a decir uno de mis favoritos, Teresa, pero no lo voy a decir, no sea que los demás,
es el Madridejenses en. Es una historia preciosa, una investigación estupenda y creo que es un lujo contar con este artículo. Mirad, es el Madridejenses en campos de concentración nazis. Fijaos el tema. Voy a deciros el inicio de este artículo. Un día llegó a la biblioteca municipal un libro titulado Libro Memorial, Españoles deportados a los campos nazis. Teresa, la bibliotecaria, se quedó cuando ojeó y vio que había 7 madridejenses que habían muerto en un campo de concentración en Austria, en Gusen. Pues se quedó, pues eso, pasmada y dijo, esto tengo yo que mirar a ver quiénes son estos señores y por qué se fueron allí, ¿no? Contó con un equipo estupendo, que son Sacramento Fernández Bermejo y Soledad Ávila, que están por ahí también con ella, y entre las 3 investigaron el recorrido, hicieron, además, bueno, pues os digo que este artículo tiene las dos cosas estupendas para un libro de este tipo, y es que es cercano porque, bueno, pues porque hay gente conocida que está relacionada con este artículo y que además es una investigación muy buena, rigurosa, histórica, de cuál sería el camino, la vía que llevaran aquellos y por dónde pasarían hasta llegar a donde llegaron y, bueno, pues morir allí donde murieron. Aprovecho, ya lo han hecho ellas, pero aprovecho para agradecer a los familiares, porque al final se tiró del hilo y encontraron a las 7 familias y, bueno, pues les agradecemos porque ellos han aportado pues cartas, documentos, fotografías y este artículo pues es muy, muy especial, como os digo. Después de ese viene uno que le voy a pasar a Julia porque conoce al autor bastante mejor que yo. En peculiaridades, pues hemos puesto el del Centro Geodésico Nacional y aquí mi hermano gustosamente, Jesús Rodríguez de Diego, pues se prestó a realizarlo. Ya había hecho algo, tenía algo colgado, me parece que en la página de José María, ¿no? Tenía algo colgado y entonces él, aparte de ser mi hermano, pues le encanta muchísimo todo esto de la historia, de investigar sobre el pueblo, y entonces pues ya teníamos otro más. Mirad, él empieza diciendo, el artículo comienza, Madridejos fue a mediados del siglo XIX el origen y referencia de la cartografía española. Entonces él nos hace un estudio profundo y técnico sobre la medición que se llevó a cabo durante la segunda mitad del siglo XIX para construir la base geodésica, es lo que se conoce popularmente como el juego de los bolos. Pues curiosamente, pues el ejército vino aquí a Madridejos a mitad del siglo XIX y decidió aquí pues hacer esos planos, que España no tenía planos hasta esa época, no había planos fiables. Entonces él nos hace un estudio muy riguroso con todos los detalles que se emplearon para dicho trabajo, los aparatos, y vais a encontrar en este artículo también algo muy curioso, la primera fotografía que existe sobre Madridejos, porque consultando sobre la historia de la fotografía, el año que está hecha esa fotografía será la primera de Madridejos y posiblemente una de las primeras que se hiciera en Toledo, si no la primera, que es la de la base geodésica, que en el ayuntamiento habréis visto, como casi todos, hay un dibujo sobre esa foto, porque parece ser que cuando se publicó el libro no existía todavía la técnica de verter la fotografía en un libro y entonces tuvieron que hacer un dibujo de dicha fotografía, que es el que vemos en el ayuntamiento. Bueno, y ya terminamos con el Sabes. El último es el Sabes, que es también entrañable este artículo. Lo titulamos así porque nos parecía que debía haber algo pues un poco curioso, ¿no? Entre todo esto. Aquí la curiosidad es por qué nos llaman barrudos. Yo sé que habrá mucha gente que dirá, pero bueno, ¿cómo es que se han puesto a estudiar esta cosa? Bueno, pues porque nos sorprendía que había mucha gente que pensaba que era un apodo despectivo y resulta que aquí lo que ha habido es un barro buenísimo que se ha exportado y ha habido tejeras, ha habido alfareros muy famosos. Han hecho una investigación Juliana Pérez y Loli Camuñas preciosa. Han buscado bueno, pues todos los personajes que estaban relacionados con ese barro, porque incluso hay algunos, han encontrado un testimonio vivo de una persona que estará aquí y que le agradecemos además su colaboración. Nos han contado cómo se hacían las tejas. Me encanta lo que decía Loli de cómo acariciaban así la teja. Nos han contado cosas muy bonitas. Es un artículo pequeño, pero muy bonito, no tiene desperdicio. Y además también está, o sea, es riguroso, no es una invención, está todo datado y todo.
Así que este es el último, la curiosidad. No sé si nos hemos extendido demasiado. Yo solo voy a decir una cosa más, si me dejáis, y ya los demás cierran o hacen lo que queráis. Quiero deciros una cosa, que no hace falta magnificar la historia, que nuestro pueblo tiene pues muchas cosas bonitas y muchas cosas que se pueden estudiar. No hace falta magnificarla, pero tampoco minimizarla. Entonces hay que rescatar. Los madrilejenses somos especialistas en no creer en nuestro pueblo, en no creer en que hay cosas buenas, y entonces pues esto es, yo creo que un espaldarazo para que la gente se anime y vea que hay cosas que se pueden estudiar, ¿no? Eso, y lo que os decía, que hemos tratado de hacer este estudio con rigor, pero con mucho cariño también. Así que nada, ahí queda eso y ya está. Y muchísimas gracias por aguantar. Posteriormente tendremos después otra segunda parte del concierto. Me toca un poco cerrar el acto. De todas maneras, sí estaba previsto que si alguien tiene alguna pregunta que queráis hacer a alguno, en este caso de los coordinadores que están con nosotros aquí, aunque muchos de los autores están entre el público, pues estamos aquí abiertos a cualquier pregunta. Decía Paco lo de la barrera. Yo creo que no hay barreras. Las barreras las tenemos en nuestras mentes. No tiene nada que ver con la ideología y demás. Somos gente sencilla, de pueblo. No tiene nada, yo creo que lo que toca en estos momentos es creer en nosotros mismos, y eso no depende de bueno, pues ciertas ideas o que podamos tener cada uno de la gestión de determinadas maneras. Y yo creo que al contrario, lo que tenemos que justamente no es mirar de espaldas con Consuegra o Madridejos, otros municipios, sino en estos momentos yo creo que aprovechar y creo que el esfuerzo que habéis hecho cada uno de vosotros, y en este caso gente de Consuegra, de Madrilejo, para mí es un orgullo de verdad, independientemente de que hayan surgido dificultades, es normal, eso es bueno. Lo raro es cuando siempre va todo bien, una cierta tensión es buena a la hora de hacer las cosas, con lo cual yo creo que al contrario, muchas barreras nos las ponemos nosotros mismos, y creo que tenemos un pueblo y tenemos unos pueblos que lo que tienen que hacer es creer en sí mismos para poder conseguir las cosas, y yo creo que fruto de eso es lo que habéis conseguido. De verdad, muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, pues están aquí a vuestra disposición. De verdad, gracias y por haber acudido. Gracias. Tengo a mi lado al que más veces ha ido a la batalla de Consuegra, y encima hasta es parte de la dirección. O sea que eso ya es el colmo de los colmos, de la situación que vivimos tan estupenda y tan extraordinaria. Si no lo digo, pues me arrepiento. O sea que es que lleva desde el primer año y este año hasta el último día y hasta el último momento colaborando allí en Consuegra un concejal del Ayuntamiento de Madridejos. Así es que me satisface mucho hacer el comentario. Nada más. Muchas gracias, Paco. Y ya para finalizar, voy a pedir al grupo de saxofones y órganos de la Escuela de Música, que creo que están por ahí, si no me equivoco. Que ya para finalizar, decía, van a interpretar... Van a interpretar 3 piezas que serán Allegro para cuarteto de Purcell, Serenade de Franz Schubert y La llegada de la reina de Saba de Händel. Cuando acabe la música, me gustaría que los autores subieseis aquí para hacernos una fotillo, ¿de acuerdo? Y para entregaros un presente, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por la asistencia y a disfrutar de la música.
que la va a poner ver, que si no tiene que
Gracias.